Imperio Inca en el Perú es muy reconocido a nivel internacional gracias a sus grandes construcciones en base a la piedra o roca, y las características que contienen sus templos, fortalezas o ciudades. Sin embargo, existe otro grupo de personas que desprenden la autoría autóctona andina y le otorga los créditos de esas construcciones a fuerzas y conocimientos extraterrestres. Cuando bien pudo la sociedad y la población andina haber desarrollado el conocimiento matemático necesario para construir sus fortalezas, templos u obras de ingeniería hidráulica. Según el matemático neerlandés Paulus Herdes, las matemáticas congeladas hacen referencia a las matemáticas ocultas dentro de los productos de una cultura, tales como la cerámica, sus dibujos, estelas, plazas, campos ceremoniales o deportivos, arquitectura de las casas, edificios, etc. Para el caso de los incas, todas las obras que se realizaron en su tiempo tuvieron una funcionalidad en específico, por lo que coinciden con las actividades matemáticas universales y las habilidades intelectuales que se desarrolló en la población inca. Tenemos así, por ejemplo, la capacidad de contar mediante los quipus o yupanas, la capacidad de localizar mediante los caminos incas, el llamado Capañán, la de medir gracias tanto a las medidas antropométricas como en pasos, la de diseñar, evidenciado en las posiciones de las rocas en las construcciones típicas del Cusco, la de jugar, evidenciado en las estrategias, planificación o habilidades sociales que tuvieron, y finalmente la habilidad de explicar mediante un razonamiento lógico o verbal. Las matemáticas en el ámbito inca fueron producto de la aparición paulatina de estas, en periodos correspondientes al preincaico y hasta incluso prehistórico, y al igual que otros casos alrededor del mundo, surgió debido a la necesidad y la adaptación de un entorno. Esto lo podemos ver debido a cosas como las medidas usadas, inspiradas en ese entorno, o como se diría, el material disponible. Históricamente se sabe que la sociedad inca es producto de una evolución social dentro de su entorno, por lo que sus conocimientos, incluidos los conocimientos matemáticos, se ha ido perfeccionando en la convivencia con su espacio y en función de las nuevas necesidades que tuvieron conforme a su evolución social. Las ideas de número, figura, formas y demás en los incas fue una evolución. Se sabe que los primeros personajes de la autoridad incaica se dedicaban exclusivamente a la ganadería, por lo que tenían alguna idea de número por la cantidad de rebaño que pudieron tener en su poder, al igual que sus grandes áreas de cultivo. Ya en su fase imperial, los incas tuvieron la necesidad de adaptarse a nuevos ambientes donde desarrollaron el conocimiento matemático necesario. Pero ¿cómo la mente es capaz de procesar esta información y luego manipularla? En la ciencia cognitiva existe un debate entre las teorías modulares y constructivas de la mente. Podemos distinguir dos tipos principales de teorías de la mente. La primera es la teoría constructivista y sociocognitiva, la cual señala que los conocimientos lógicos matemáticos se forman endógicamente en el ser humano para Piaget y para Vygotsky a través de la actividad social y cultural. Este enfoque es correcto para posiciones asociativas y de comportamiento que incluyen la mente del individuo como al momento de nacer, ésta se va llenando durante toda su vida de experiencias y contenidos específicos, según las leyes generales del aprendizaje. El segundo tipo de teorías de la mente que son más consistentes con la investigación de diversas ciencias cognitivas plantea una idea modular. La mente incluiría en su perspectiva una serie de módulos especializados, sistemas funcionales, varias memorias, inteligencias múltiples y cada uno específico y especializado en un tipo de proceso o actividad. Por lo tanto, los módulos o sistemas responsables de la percepción y orientación en el espacio, lenguaje, interacción con otras personas en las relaciones sociales, podríamos decir que estas estructuras han surgido y emergido a lo largo del proceso evolutivo, desarrollándose junto con las habilidades cognitivas que se especializan en manejar y resolver problemas en áreas muy diferentes como el mundo físico y el mundo social.
En su teoría constructivista del desarrollo humano, Vygotsky sintetiza el desarrollo biológico y el desarrollo cultural. Se basa en el origen y naturaleza social de las funciones mentales superiores, tales como el lenguaje, la atención y el pensamiento y el razonamiento matemático. De modo que el desarrollo es un proceso social que inicia en el nacimiento y a partir de ello se involucran agentes humanos y tecnológicos disponibles en su espacio cultural. Estas funciones psicológicas superiores aparecen en dos planos. Primero en el plano interpsicológico a nivel social y posteriormente en el plano intrapsicológico a nivel individual y mental. Lo mismo sucede con el conocimiento matemático. Primero, las operaciones matemáticas como el conteo se dan durante la interacción niño-adulto y posteriormente las operaciones aprendidas socialmente se vuelven mentales. De manera que el niño reconstruye los aprendizajes que adquiere durante los procesos de socialización y luego los abstrae a través de representaciones mentales. Para su teoría del desarrollo cognitivo, Piaget entiende el desarrollo humano como producto de la maduración orgánica y la historia del individuo. Es decir, el individuo a partir del nacimiento se desarrolla como ser social por su interacción con las personas más cercanas en su entorno, a la par que madura biológicamente. Durante el desarrollo se consolidan estructuras mentales a través de la herencia biológica y los cambios orgánicos. Asimismo, considera que todos los individuos, en función de los procesos de adaptación, operan a través de dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación. En la asimilación, el individuo incorpora objetos y eventos a sus esquemas mentales preexistentes. En la acomodación, las estructuras mentales se reorganizan a partir de la acomodación de formas del mundo externo. Por lo tanto, no heredamos estructuras cognitivas, sino que éstas surgen a partir de la dinámica entre la interacción de las personas en su entorno y limitada por la herencia genética. Para Piaget, las operaciones lógicas, como la agrupación o la seriación, están determinados por el desarrollo humano y la adquisición de nociones como la conservación, cantidad y equivalencia. A modo de conclusión, tenemos que la inteligencia y los saberes matemáticos ocurren gracias a las interacciones sociales del individuo necesarios durante su desarrollo humano. El análisis microgenético es un conjunto de procedimientos que se encargan de la investigación sobre los cambios de pequeña magnitud durante los procesos psicológicos de interés, los cuales son captados en una única sesión de observación o experimentación, la cual está basada en sus propias perspectivas socioculturales y sus principales presupuestos teóricos. Alan Baddeley, sobre la memoria operativa, menciona a operarios, con funciones de almacenamiento temporal de información para ejecutar tareas de razonamiento, aprendizaje y comprensión. El primer operario, denominado bucle fonológico, hace referencia a la conciencia fonológica, la cual permite manipular información verbal con el propósito de hacer un repaso subvocal como estrategia para mantener información a corto plazo. La agenda visoespacial, que viene a ser el segundo operario, está referida a las representaciones icónicas, cuya función es la creación y manipulación de imágenes visuales. Baddeley, en el año 2000, añade un nuevo operario denominado buffer o almacén episódico, que tiene como función el integrar información del contexto de la actividad de una representación multimodal. Estos tres operarios serán supervisados y controlados atencionalmente por un ejecutivo central, lo cual demostraría que la memoria operativa es un sistema de mediación. Entonces, para poder entender a nivel microgenético nuestro problema, debemos recurrir a los siguientes 4 importantes componentes. 1. Traducción del problema, que se refiere a la comprensión del problema usando estrategias de autorregulación verbal para transformar el problema en una representación mental. 2. Integración del problema,
la cual requiere de un trabajo continuo que irá formando una memoria semántica de conceptos. Además, se puede decir que este componente comprende todos los conocimientos previos de la persona en forma de esquemas cognitivos sobre el problema en cuestión. 3. Planificación y supervisión de la solución. Consiste en saber cómo usar heurísticos. Este proceso depende de diversos factores, tales como el encontrar un problema similar en nuestros conocimientos previos y hacer una transferencia analógica, replantear el problema y, por último, dividir el problema en diagramas de decisiones en base a interrogantes metacognitivas. 4. Ejecución de la solución de problemas. En la actualidad, la matemática puede distinguirse en dos fases para la conformación de un problema. La fase cualitativa implica una comprensión conceptual para descubrir heurísticamente la estructura lógica del problema, y la fase cuantitativa, que puede definirse como la destreza en el cálculo o conocimiento procedimental, e implica habilidades de cálculo observables como la precisión y rapidez. Las habilidades matemáticas que genera el cerebro humano son el razonamiento numérico, el cálculo mental, el razonamiento cuantitativo, el razonamiento algebraico, la orientación espacial, la coordinación espacial, la imagen sinestésica, las habilidades numéricas, la estimación, la aproximación, la visualización, la interpretación figurativa, el dibujo, la memoria visual, el pensamiento estratégico, la planificación, las habilidades sociales e interpersonales, el razonamiento lógico y el razonamiento verbal. Estas actividades matemáticas solo pueden existir en la actividad mediada por instrumentos culturales. Estas 6 vendrían a ser el contar, el localizar, el medir, el diseñar, el jugar y el explicar. Estas 6 serían la fuente de las matemáticas congeladas. Este término se entendería como a las comunidades autóctonas, en nuestro caso serían los incas, estarían invisibilizadas o ignoradas, es decir, congeladas, donde se descubre o no se investiga a fondo en estas culturas la existencia de no matemáticas o matemáticas vivas. Con respecto a las actividades agente e instrumento. Nuestro objeto de estudio psicológico debe ser analizado desde la perspectiva de los instrumentos, herramientas, artefactos culturales que configuran nuestras funciones mentales, tanto cognitivas como afectivas. El contexto social, cultural, puede explicar el surgimiento de nuestros instrumentos mediadores del comportamiento humano. Por ejemplo, que todas las actividades de la inteligencia lógico-matemática devienen de la necesidad de registro para la contabilidad en nuestras organizaciones sociales, lo cual motivó la invención de la escritura. Es decir, que con la escritura que puede evolucionar las habilidades matemáticas. Pero este no es el caso en la cultura inca. Como ellos no desarrollaron la escritura, ni siquiera un sistema de numeración en sus inicios, se valieron de los quipus, que era un sistema de contabilidad. En el campo de la matemática, los incas destacaron principalmente por su capacidad de cálculo en el ámbito económico. Ellos poseían un sistema de numeración decimal, de carácter posicional. Como no hicieron uso de la escritura, no dejaron un registro gráfico de símbolos que permitían interpretar cantidades. Sin embargo, los incas se vieron en la necesidad de registrar los cálculos que iban realizando, por lo que utilizaron el quipu. El quipu era un instrumento que poseía cuerdas y que, mediante la realización de nudos de varios colores y tamaños, les permitía registrar la información numérica que iban obteniendo. Los quipus y yupanas fueron señal de la importancia que tuvo la matemática de la administración incaica. Esto dotó a los incas de una aritmética sencilla pero efectiva para fines contables. Basada en el sistema decimal, desconocieron el cero, pero dominaron la suma, la resta, la multiplicación y la división. Con respecto a las yupanas, lo que se ha de contar, según González Holm.
y que el instrumento para contar también debió llamarse así. Pero las primeras terminologías denominaron yupani a esta actividad de hacer contar o contar, donde se menciona como un tablero con casillas o divisiones hechas de madera, de piedra o de barro, en el que se colocan piedrecillas con figuras angulares de distintos tamaños, colores. Sobre estos artefactos encontrados en las excavaciones arqueológicas fueron considerados como ábacos, pero también se les juzgó como una maqueta de fortalezas, y hasta ser también llamadas tableros de juegos. El uso de la yupana implica actividades como contar, jugar, localizar y explicar. Si este artefacto se utilizaba para hacer cálculos aritméticos como el ábaco, se denominaría yupana, pero si este se utilizaba como un tablero de juego, se llamaría tantana. En conclusión, según María Rostorowski, aseveró que en la organización inca se emplearon sistemas de medición y de contabilidad basadas en un cómputo decimal, siendo el cuerpo humano, como en otros lugares del mundo, el punto de partida para la medición. Y sugiere que el número de dedos en las dos manos dio inicio al sistema decimal, que estaría existente en el mundo antiguo. Y expresó además que los quipus constituyeron un sistema mnemotécnico, basado en cuerdas anudadas, mediante los cuales se registraron todo tipo de información cuantitativa y cualitativa. La información numérica provenía de las operaciones matemáticas realizadas en yupanas, o los ábacos, de piedra tallada o de barro con casilleros, que correspondían a unidades decimales y se contaba con la ayuda de piedrecillas o granos de maíz o también granos de quinoa. Ahora, en lo que respecta a la arquitectura incaica, los incas desarrollaron un estilo altamente funcional de arquitectura pública, que se distinguió principalmente por sus técnicas avanzadas de ingeniería y de trabajo fino de la piedra. El plano de sus ciudades estaba basado en un sistema de avenidas principales atravesadas por calles muy pequeñas que convergían en una plaza abierta rodeada de edificios municipales y templos. Cabe señalar su desenvolvimiento en la ingeniería hidráulica, ya que estos crearon un sistema de regadío muy avanzado. En cuanto a las estructuras hidráulicas de origen inca, observamos el caso inusual que presenta la estructura llamada Fuente de la Ñusta, ubicada en el Parque Arqueológico de Ollantaytambo. Esta vendría a ser una estructura inca muy interesante, debido no solo a su importancia ritual, sino sobre todo por la singularidad del fenómeno que esta fuente alberga. Un fenómeno hidráulico de adherencia, donde el agua que circula en la fuente presenta dos condiciones. Así, la trayectoria que describe el fluido se puede modificar a voluntad mediante la interrupción del tirante en el último tramo del canal de salida de la fuente, pasando de dibujar una trayectoria parabólica en su caída a una trayectoria que sigue la pared frontal de forma cóncava de la fuente. Ellos utilizaron, sin tener conocimiento de los conceptos que vendrían a ser las variables que intervendrían para que sucediera o se creara este fenómeno. Estas vendrían a ser la tensión superficial, la velocidad, la longitud y el material. Estos son los causantes del fenómeno hidráulico de adherencia de la Fuente de la Ñusta, que para desarrollar este tipo de estructura ya usaban ciencias básicas como las matemáticas, geometrías, trigonometría, física y química. Desarrollaron también ciencias aplicadas tal como se manifiesta en la ingeniería, arquitectura y por supuesto en la hidráulica. Pero, ¿cómo es posible que ellos aprendieran esto sin ningún sistema de escritura? Bueno, a lo largo de este tiempo y de compartir aspectos de la hidráulica pre-inca e inca, resulta difícil pensar que ellos no tuvieran una forma de transmisión de conocimientos.
Debido a su falta de escritura, podemos presentar evidencias que se han ido documentando, que implicarían conocimiento científico y que se han compartido de generación en generación a través de diferentes formas, como serían las narraciones o el uso de maquetas. Y en casos excepcionales mencionan también que se podría haber utilizado el quipu como un sistema también de compartir conocimientos. Un ejemplo de maqueta, el monolito de Sayhuit, ubicado en Apurímac. Pensamos que Sayhuit es un centro ceremonial donde se rendía culto al agua, pero también debe haber sido un centro de capacitación, donde los hidráulicos incas aprendían las diferentes opciones de ingeniería en condiciones de la costa y sierra. Vemos en él las principales estructuras hidráulicas que encontramos como vestigios de su gran conocimiento de las cuencas asociadas a la divinidad y a su visión del mundo. Para explicar cómo es que los incas lograron asimilar estos conocimientos matemáticos, se va a utilizar el modelo de multicomponente propuesto por Alan Baddeley, donde el autor menciona acerca de la memoria operativa como operarios con funciones de almacenamiento personal de información, para así ejecutar tareas de razonamiento, aprendizaje y comprensión. El primer operario, llamado bucle fonológico, hace referencia a la conciencia fonológica que tiene como función el manipular la información verbal con el propósito de hacer un repaso subvocal como estrategia para mantener la información a corto plazo. El segundo operario, llamado agente visoespacial, hace referencia a representaciones icónicas cuya función es la creación y manipulación de imágenes visuales. Más adelante, Baddeley introduciría un nuevo operario al que llamaría buffer episódico. Esta equivaldría a la memoria a corto plazo. La función que cumpliría este nuevo operario es la de integrar la información del contexto de la actividad en una representación multimodal. Estos operarios mencionados serían supervisados y controlados atencionalmente por un ejecutivo central. Esto nos demuestra que la memoria operativa es un sistema de mediación. De acuerdo a esto, podemos sentenciar que la manera de retención de conocimientos matemáticos incaicos transmitido a través de los años estaría basada en un sistema ejecutivo central que supervisa los inputs, que vendrían a ser la entrada de información en el sistema cognitivo, estos obtenidos a través del lenguaje receptivo o bucle fonológico, las imágenes visuales y la lectoescritura, que vendría a ser la agenda visoespacial. Conclusiones. Las matemáticas congeladas en la cultura inca hacen referencia a los trabajos que se llegaron a materializar mediante conocimientos y habilidades matemáticas en sus productos tangibles. Sin embargo, al no encontrarse un registro o sistema de escritura que detalle los procesos de sus obras, este conocimiento matemático está oculto o congelado. Los saberes matemáticos ocurren gracias a las interacciones sociales del individuo necesarios durante su desarrollo humano, por lo que estos conocimientos son aprendidos y enseñados de generación en generación y no de manera innata. En la relación agente-instrumento, en el ámbito matemático de la cultura inca, se conoce su sistema de contabilidad, mediante quipus, que representó su capacidad de cálculo en la administración económica, y que según María Rostorowski, los incas manejaban un sistema de numeración y contabilidad decimal, siendo el cuerpo humano instrumento de medición. Con el ejemplo en la construcción Fuente de la Ñusta, se evidencia el empleo de matemáticas, geometría, trigonometría, física, química, hidráulica, ingeniería y arquitectura.